Un creador de contenido llamado Alex se ha hecho conocido por adentrarse en algunos de los sistemas de cuevas más peligrosos y caprichosos que existen, pero en una ocasión, esa afición estuvo a punto de costarle la vida. El 3 de noviembre de 2023, un grupo de 5 chicos, entre ellos Alex y su amigo cercano Jacob, decidieron explorar una cueva que nunca antes habían visitado. La idea parecía sencilla: seguir la cuerda guía, grabar el recorrido y salir, pero bajo tierra, las cosas nunca salen exactamente como las planeas. Al principio todo iba bien, linternas encendidas, botas ajustadas, avanzaban hacia el interior sin sospechar que las condiciones ya estaban cambiando, y rápido. No llevaban mucho tiempo de descenso cuando se encontraron luchando contra el agua que subía. Los pasajes estrechos de la cueva estaban parcialmente inundados, convirtiendo cada paso en un desafío más difícil y mucho más arriesgado. El aire estaba cargado de humedad, las rocas resbalaban bajo sus pies. Cada metro que avanzaban los llevaba más adentro, no solo de la cueva, sino también hacia lo desconocido. What happens if you pee in a wetsuit? Just asking It just stays. I'm asking for a friend. It just stays. Last minute emergency source. Todavía bromeaban entre ellos, hablaban de alcanzar el final del túnel, pero por debajo de esas risas, la tensión empezaba a crecer. Jacob, que había reconocido parte del camino antes que los demás, intentó advertirles: hay tramos completamente bajo el agua, van a tener que agachar la cabeza solo para pasar. En algunas partes no hay forma de respirar. Edward, go right as soon as you go right. Okay, gotcha. Aún así, el grupo siguió adelante, aferrados a la cuerda y confiando en que nada saldría mal. Pero conforme se internaban más en el túnel inundado, el miedo comenzó a reflejarse en el rostro de Alex. Su seguridad se desvaneció, sus movimientos se volvieron tensos, nerviosos. El nivel del agua seguía subiendo hasta llenarle los oídos, y la única manera de respirar era echando la cabeza hacia atrás, pegada al techo. Mientras más se arrastraba, más inestable se ponía, hasta que de pronto todo se descontroló. You going, Jacob? Oh, he just bailed. Stop. You're good. Oh my God! I'm coming out. All right, we'll back it out. Uno de los amigos de Alex entró en pánico. Desesperado por respirar, se aferró a él con fuerza, casi arrastrándolos a ambos bajo el agua. Agua helada, oscuridad total, claustrofobia extrema. Dentro de una cueva, el pánico es tu mayor enemigo. A pesar del caos, lograron mantener las cabezas fuera del agua. Centímetro a centímetro, se arrastraron de vuelta hacia la luz. Cuando finalmente llegaron a un espacio abierto, tanto Alex como su amigo estaban raspados, golpeados y completamente agotados. Pudo haber terminado de otra manera. Tuvieron mucha suerte de salir con vida. Este hombre estaba explorando una cueva cuando llegó a un pasaje peligrosamente estrecho. Decidido a seguir adelante, se metió en el hueco apretado y casi queda atrapado. El video se subió a internet el 10 de enero de 2022. El hombre detrás del canal Caveman Hikes ha publicado docenas de videos similares, donde logra salir de cuevas después de exploraciones largas y arriesgadas. Pero en este video, las cosas se ven bastante más tensas. So far I haven't felt like that squeeze, but I don't know if I'm going to be able to take the light with me, is the problem. If I go Superman style, I can certainly get through, but then my clothes are going to bunch up, and it'll look cool on camera, but very uncomfortable bunching clothes up and backing up at the same time. So one of the nice things about these is you can use your feet for leverage, and you can't see that, but I take my feet and I pinch it up against the ceiling, and then I use that to leverage myself backwards. And I fit okay. It didn't look like I was gonna, but I'm pretty much... I just have a hard time leveraging myself to move myself over this knuckle. Por un rato trata de seguir adentrándose en la cueva, pero pronto se da cuenta de que está casi completamente atrapado. Trying to give you a decent view of what's going on in my little gumdrop's life here. There we go. So it's all about leverage, and I don't know where my feet are here, but
I'm working my way through here as I can. I can't turn and see. You see, this is the problem with the clothes bunching up. Okay. Durante un rato, sigue intentando avanzar más profundo en la cueva, pero finalmente se da cuenta de que está casi completamente atrapado. En ese momento decide no arriesgarse más y comienza a retroceder con cuidado por donde vino. Afortunadamente, logra escapar sin ninguna lesión. Esta historia proviene del canal de internet Action Adventure Twins, manejado por dos hermanos, James y Edward. A principios de 2020, llevaban tiempo explorando sistemas de cuevas peligrosos y extremadamente estrechos, documentando sus aventuras subterráneas. Pero en marzo de 2021, una de sus expediciones los puso aterradoramente cerca de la muerte. Decidieron explorar la conocida cueva Petty John en Georgia. Para ese momento, ya habían visitado varias secciones del enorme y laberíntico sistema de cuevas, incluso descubriendo una cascada subterránea durante uno de sus viajes previos. Se sentían lo suficientemente seguros como para enfrentar los desafíos de este laberinto bajo tierra. Sin embargo, esta vez su objetivo era una de las secciones más difíciles de la cueva, apropiadamente llamada el colapso nervioso. This one's tight. Un nombre que describe perfectamente el estado mental de cualquiera que intente atravesarla. El inicio del recorrido fue tranquilo. Los hermanos se apretujaron por una entrada estrecha y llegaron a la primera cámara abierta de la cueva. Pero pronto los pasajes comenzaron a estrecharse de nuevo, obligándolos a arrastrarse por espacios cada vez más reducidos. Después de unos 25 minutos reptando, enfrentaron su primer obstáculo serio, una cámara llena de lodo con un pozo profundo y estrecho en el centro que tenían que rodear cuidadosamente por el borde. Un movimiento en falso significaría caer en un hueco apretado con casi ninguna posibilidad de volver a subir. Las paredes resbalosas y la falta de apoyo sólido harían imposible sacar a alguien de ahí. Después de pasar esta zona peligrosa, finalmente llegaron a la entrada del infame colapso nervioso. Para su frustración, parte del área circundante se había derrumbado, haciendo mucho más difícil encontrar una ruta segura hacia adelante. Había rocas dispersas por todas partes, caídas estrechas a su alrededor y una oscuridad absoluta llenando el espacio. Después de una larga búsqueda, Edward finalmente localizó una entrada y decidió bajar, dejando a su hermano arriba como respaldo en caso de que algo saliera mal. No tenía idea de que esta decisión se convertiría en uno de los mayores errores de su vida. Después de descender un poco más, Edward intentó contactar a su hermano, pero no hubo respuesta. Found a rope. I don't hear James anymore. Uh-oh. De repente se encontró en una pesadilla, perdido en una parte desconocida de la cueva, sin forma de comunicarse. Al principio intentó mantener la calma y seguir moviéndose, esperando encontrarse con James en algún lugar adelante. Pero después de 30 minutos, buscando y gritando sin obtener respuesta, la realidad de la situación comenzó a hundirse. Sabía que entrar en pánico era la peor reacción posible, pero la ansiedad lentamente tomaba el control. Después de incontables intentos fallidos de localizar a su hermano, Edward decidió regresar sobre sus pasos, solo para darse cuenta de lo difícil que sería. James! James! It's been like 30 minutes since I last saw him. I don't even know where I'm at. I tried to go back to the last place I saw him, and everything just looks the same. It's just a jumbo maze. Cada dirección se veía exactamente igual bajo la tenue luz de su linterna frontal. Los túneles estrechos y las paredes de roca irregular no ofrecían ninguna referencia que lo ayudara a recordar por dónde había venido. Con cada paso, la situación se volvía más desesperada. Una sola decisión equivocada podría dejarlo atascado en un pasaje demasiado estrecho para escapar, o peor aún, podría caer en una grieta oculta. Incluso sin lesiones físicas, sería fácil vagar en círculos hasta que el agotamiento lo venciera. La grabación, que había comenzado con emoción al entrar al colapso nervioso, pudo haber terminado como una trágica documentación de sus últimos momentos. Después de lo que pareció un vagabundeo interminable en círculos, Edward finalmente divisó un pequeño pero familiar detalle: un trozo de cinta marcadora que había notado antes al bajar. Siguiéndola, finalmente pudo encontrar el camino de regreso. James! Oh! You're over here? Oh! Dude.
place is a maze, man. Oh, hey, I see your light. Dude, I thought we were never gonna see each other. Dude, I know. Después de reunirse, los hermanos completaron el resto de la expedición juntos y eventualmente salieron de la cueva a salvo, sin lesiones graves. Esta experiencia no los detuvo de seguir explorando cuevas. Continúan subiendo videos a su canal, pero ahora lo hacen con mucha más precaución y una preparación mucho mejor. La siguiente historia tuvo lugar en enero de 2014, cuando un grupo de exploradores de cuevas se propuso conquistar Lost Lake Fell, en Inglaterra. Este impresionante sistema de cuevas se extiende por unos 5 kilómetros, con profundidades conocidas que alcanzan alrededor de 200 metros. La mayoría del equipo tenía años de experiencia en espeleología y, como muchos exploradores veteranos, confiaban en sus habilidades. Se prepararon cuidadosamente para la expedición, estudiaron mapas, planificaron su ruta y empacaron el equipo necesario. Pero en el mundo de las cuevas existe una verdad brutal. Cuando algo sale mal, ninguna cantidad de planificación puede garantizar la seguridad. Incluso los exploradores más experimentados pueden encontrarse en situaciones que amenazan sus vidas. Eso es exactamente lo que le sucedió a uno de los miembros del grupo, Bob Johnson. Al principio, la expedición transcurrió sin problemas. El equipo avanzaba más profundo en la cueva, usando su equipo para superar cada obstáculo. Pero todo cambió cuando llegaron a una sección conocida como el tubo, un pasaje extremadamente estrecho que requería avanzar arrastrándose boca abajo. Para empeorar las cosas, parte del pasaje estaba lleno de agua, haciendo que la visibilidad y la respiración fueran aún más difíciles. A pesar de las condiciones peligrosas, el grupo decidió continuar. El miembro más delgado fue primero y logró pasar apretándose. Bob Johnson fue el siguiente, y tuvo mucha menos suerte. Al principio hizo un progreso constante a través del tubo, pero pronto comenzó a tener dificultades incluso en las secciones ligeramente más anchas. De alguna manera llegó a la parte más estrecha del pasaje, y ahí se le acabó la suerte. Quedó completamente atascado de la cintura para abajo, y cada intento de liberarse solo empeoraba las cosas. Estar atrapado en un espacio tan reducido ya es aterrador de por sí. La sensación de roca sólida apretando tu cuerpo, las paredes cerrándose, no puedes moverte, apenas puedes respirar y el pánico comienza a infiltrarse. Para Bob, la pesadilla apenas comenzaba. Además de estar atrapado, ahora tenía que enfrentar una amenaza mucho más terrorífica: el agua subiendo. El agua hace que cualquier expedición en cuevas sea infinitamente más peligrosa. En una cueva seca, incluso si quedas atascado, al menos tienes tiempo para pensar, tiempo para planear. Pero cuando el agua comienza a subir, la situación se vuelve mortal en cuestión de minutos. Imagina agua helada subiendo lentamente por tu cuerpo mientras estás atrapado en roca sólida, incapaz de moverte. El terror es indescriptible. Bob sabía que solo tenía poco tiempo antes de que ahogarse se convirtiera en una posibilidad real y luchó desesperadamente por liberarse. Pero el agua empapó su ropa, haciéndolo más pesado y sus intentos de escape aún más inútiles. Justo cuando la situación parecía completamente sin esperanza, uno de los miembros del equipo tuvo una idea. La idea que finalmente salvaría la vida de Bob. En lugar de intentar empujarlo hacia adelante, los compañeros que estaban detrás de él comenzaron a jalarlo cuidadosamente de vuelta por donde había venido. Y funcionó. Bob finalmente fue liberado, aunque su calvario estaba lejos de terminar. Más tarde, compartió en los comentarios que él y los dos compañeros que lo rescataron tuvieron que arrastrarse durante otras 3 horas para escapar de la cueva a través de una ruta alternativa. Este incidente dejó una cicatriz psicológica tan profunda que incluso hoy, Bob dice que no puede ver las grabaciones de ese día sin experimentar una ansiedad severa. Este video inquietante fue filmado por Jacob, un explorador experimentado obsesionado con descubrir los secretos de minas abandonadas. Durante casi 20 años, había descendido a túneles olvidados, documentando sus viajes y compartiendo la historia oculta de estos lugares con sus seguidores. Pero esta vez fue diferente. Esta vez se encontró con algo que nunca olvidaría. En la fría y lluviosa noche del 5 de diciembre de 2017, Jacob condujo por un camino oscuro y desierto hacia otra mina abandonada, sin saber lo que le esperaba bajo tierra.
Okay, that's the portal to the Waldeck mine. I'm inside. The wind has kind of died down a little bit and it's not raining, so I managed to stay dry. Al principio, todo parecía normal, casi tranquilo, pero cuanto más se adentraba, más fuerte crecía dentro de él una extraña sensación de inquietud mientras pasaba bajo vigas de madera podridas que apenas sostenían el peso aplastante de la tierra. Después de más de 15 minutos caminando, algo extraño apareció en la cámara. We're going to take this branching tunnel that we skipped on the way in. I'm assuming that X means a dead end or somebody died. Un tenue destello de luz en lo profundo del túnel, como el haz distante de una linterna. Aunque Jacob no lo notó en ese momento, instantes después, sonidos perturbadores comenzaron a resonar por el túnel, ruidos suaves como susurros que provenían de algún lugar justo fuera de la vista. Do you hear that? Sounds like, what, is that wind? I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped. Well, I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird or I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but wow. I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So let's get out of here and head back out to the portal. That was weird. I think I keep hearing something. That was strange. I hear the air blowing here. Wow. I'm getting out of here and you can really hear that airflow. I'm getting out of here and heading home. Jacob se dio la vuelta hacia la entrada, pero en su camino de salida notó otro túnel que había pasado por alto antes, y con cautela decidió investigar. Looking down the tunnel here. I don't know why that one chain is swinging back there. Don't know if you can see that in the video or not. Dentro, cadenas de acero colgaban del techo, ordinarias a primera vista, hasta que vio una de ellas balanceándose lentamente de un lado a otro, como si alguien acabara de tocarla. Eso fue suficiente para Jacob. Al darse cuenta de que no estaba solo, abandonó inmediatamente la mina y nunca volvió la vista atrás. Hasta el día de hoy, aún no tiene ninguna explicación para lo que sucedió en ese túnel. Sigue siendo un misterio sin resolver. El 28 de octubre de 2004, un piloto de aerolínea y buceador australiano de 50 años llamado David John Shaw rompió el récord mundial de la inmersión más profunda exitosa de la historia. Lo logró alcanzando una profundidad de 270 metros en el agujero del Bosquimano, una de las cuevas de agua dulce más profundas del mundo. El único propósito de esta inmersión era romper el récord. Sin embargo, cuando llegó al fondo, encontró algo que lo detuvo en seco. Encontró el cuerpo de Deon Dreer, un buceador de 20 años que había muerto en esa cueva 10 años atrás. Dado que los humanos comienzan a hundirse después de cierta profundidad, el cuerpo de Deon nunca flotó de vuelta a la superficie. Considerando la extrema dificultad y el peligro de bucear tan profundo, cualquier plan para recuperar su cuerpo también fue cancelado en el momento de su muerte. Sin embargo, se instaló una placa con su nombre cerca del punto de buceo del agujero del Bosquimano, razón por la cual Dave supo lo que estaba viendo. Después de observar el cuerpo y la placa durante unos segundos, Dave inmediatamente se acercó e intentó recuperar a Deon. Desafortunadamente, después de una década en el agua, sus tanques estaban firmemente atascados en el lodo. Más importante aún, David ya había pasado demasiado tiempo a esa profundidad. Permanecer más tiempo hubiera sido fatal, así que decidió atar una cuerda al cuerpo de Deon y regresar a la superficie con esta nueva información. Very steep, and when I saw the body over on to my left, I thought, oh, that's the end of going deep. So just tied my line to it, and by then I was, well, we won't discuss that. So I just left my line. La noticia del descubrimiento del cuerpo de Deon se difundió rápidamente,
culminando eventualmente en una conversación entre Dave y los padres del joven, a quienes prometió recuperar el cuerpo. Después de un par de meses de preparación, la siguiente inmersión fue programada para el 8 de enero de 2005. Desafortunadamente, el intento heroico de Dave de darles un cierre a los padres de Deon terminó en una catástrofe mucho peor de lo que nadie podría haber imaginado. El buceo en cuevas, también conocido como exploración submarina de cuevas, es mucho más peligroso que la espeleología regular. Los buceadores tienen que controlar sus niveles de oxígeno en todo momento, evitar formaciones rocosas a menudo filosas, y explorar el sistema de cuevas en un ambiente mucho más oscuro, porque incluso las linternas más brillantes no son tan efectivas bajo el agua. Todo esto mientras se aseguran de no perderse. Si a esto le sumas la inmensa presión de 270 metros de agua encima, se convierte en un desafío casi imposible de superar, uno que solo un puñado de personas en el planeta son capaces de enfrentar. Así que todo necesitaba ser perfecto para que la operación de Dave tuviera éxito. Trabajó con buzos de la policía, las fuerzas de defensa y médicos para asegurar que todo saliera bien, y planificaron la inmersión segundo a segundo. Según el plan, Dave usaría la cuerda que había atado anteriormente para llegar al cuerpo de Deon. Después de soltarlo y ponerlo en una bolsa especial para cadáveres, comenzaría su ascenso. Este ascenso tomaría alrededor de 12 horas para evitar la enfermedad por descompresión, así que en lugar de sostener el cuerpo de Deon todo el tiempo, Dave se lo pasaría a su amigo de mucho tiempo, Don Shirley, a 220 metros. Don luego lo entregaría a buzos de apoyo ubicados a varias profundidades y seguiría revisando a Dave por cualquier problema. Lamentablemente, no fue así como sucedió. 1 hora y media después de que comenzó la inmersión, el equipo de superficie recibió un mensaje ominoso de los buzos de apoyo, afirmando que no habían visto ninguna actividad de Dave o Don. Poco después, otro mensaje llegó a la superficie. Este era de Don, indicando que estaba viendo a Dave a la distancia y no se estaba moviendo. Mientras este mensaje llegaba a la superficie, Don intentó alcanzar a Dave por sí mismo. Excedió su profundidad objetivo, lo que resultó en que su controlador de rebreather implosionara. Esto también lo llevó a sufrir envenenamiento por oxígeno y vomitar mientras estaba a 220 metros bajo el agua. Afortunadamente, logró mantenerse aferrado a la cuerda y eventualmente fue sacado del agua aún respirando. Dave, sin embargo, no lo logró. Pero cuando los equipos de rescate sacaron su cuerpo, hicieron un descubrimiento impactante. El cuerpo de Deon estaba atado a la cuerda de recuperación también. Después de la recuperación, los investigadores examinaron las imágenes capturadas por la cámara resistente al agua montada en la cabeza de Dave. Esto es lo que vieron, aunque debo mencionar que no pude encontrar las imágenes originales de esa cámara. El único fragmento disponible en internet está narrado por el propio Don, el mejor amigo de Dave del que acabamos de hablar, quien casi muere intentando salvar su vida. Las imágenes muestran a Dave moviéndose junto a la cuerda para encontrar el cuerpo de Deon y luego intentando meterlo en la bolsa. Desafortunadamente, aquí es donde el plan comenzó a desmoronarse. El cuerpo de Deon estaba inesperadamente suelto del lodo y se movía incontrolablemente. Dave intentó completar su misión a pesar de esto, solo para terminar enredándose en la cuerda. Esta cuerda está por todas partes porque este cuerpo está flotando, no está atascado, todo se está moviendo. La luz queda atrapada en la cuerda, moviéndose fuera del camino. Todavía tiene una luz brillante y agradable. Todo este esfuerzo lo llevó a descuidar sus medidores, resultando en que Dave sintiera los efectos de la narcosis por nitrógeno, que incluyen mal juicio, problemas para concentrarse y función muscular y nerviosa reducida. En pocas palabras, perdió todo lo que necesitaba para sobrevivir a esa profundidad. Intentó cortar la cuerda enredada, pero la falta de coordinación lo hizo casi imposible. Mientras luchaba por mantenerse consciente, lo último que vio fue la aterradora imagen de la máscara sin vida de Deon, mirándolo fijamente. Poco después, Dave falleció. El único lado positivo fue que la cuerda enredada mantuvo el cuerpo de Deon cerca de Dave, permitiéndole completar con éxito su misión al recuperar el cuerpo, solo que al costo de su propia vida.